Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. Hoy vamos a hablar acerca del Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 3, texto 10. En primer lugar, quiero agradecer a Prabhu Keshavarram por la invitación a esta charla y también quiero agradecer a la comunidad Vaishnava de ISKCON San Juan por darme la posibilidad de estar junto a todos ustedes hoy hablando acerca de este texto tan importante dentro de nuestra tradición. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Akama sarva kamova moksha kama udaradi Ivrena bhakti yogena jayeta purusham param. Una persona que tenga una inteligencia más amplia, ya sea que esté llena de todos los deseos materiales, o que no tenga ningún deseo material, o que desee la liberación, debe adorar por todos los medios al Todo Supremo, la personalidad de Dios. Traducción y significado por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. A la suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna se lo describe en el Bhagavad Gita como Purushottama, o la persona suprema. Solo Él puede otorgarles la liberación a los impersonalistas, absorbiendo a esos aspirantes en el Brahmayoti, los rayos corporales del Señor. El Brahmayoti no está separado del Señor de la misma manera que el radiante rayo del Sol no es independiente del disco solar. En consecuencia, aquel que desee fundirse en el supremo Brahmayoti impersonal debe también adorar al Señor mediante el Bhakti Yoga, tal como se recomienda aquí en el Srimad Bhagavatam. Aquí se hace énfasis especial en el Bhakti Yoga como el medio para lograr todas las perfecciones. En los capítulos anteriores se ha declarado que el Bhakti Yoga es la meta última tanto del Karma Yoga como del Jnana Yoga. Y asimismo, en este capítulo se declara enfáticamente que el Bhakti Yoga es la meta de las diferentes variedades de adoración de los diferentes semidioses. Como el Bhakti Yoga es, pues, el medio supremo de la autorrealización, aquí se lo recomienda. Por lo tanto, todo el mundo debe adoptar con interés los métodos del Bhakti Yoga, aunque ambicione el disfrute material o liberarse del cautiverio material. Akamaha es aquel que no tiene ningún deseo material. Puesto que el ser viviente es por naturaleza parte integral del Todo Supremo, Purusham Purnam, tiene por función natural servir al Ser Supremo, tal como las partes integrales del cuerpo. Las extremidades del cuerpo tienen la función natural de servir al cuerpo completo. Sin deseo no significa entonces ser inerte como la piedra, sino estar consciente de la verdadera posición de uno y desear, por ende, una satisfacción que proceda únicamente del Señor Supremo. Srila Shiva Goswami ha explicado en su Sandarbha esta ausencia de deseos como Vayaniya Parama Pura Sukha Matra Swa Sukatuam. Esto significa que uno debe sentirse feliz solo al experimentar la felicidad del Señor Supremo. Esta intuición del ser viviente se manifiesta a veces durante su etapa condicionada en el mundo material, y las mentes subdesarrolladas de personas poco inteligentes expresan dicha intuición en la forma de altruismo, filantropía, socialismo, comunismo, etc. En el ámbito mundano, ese concepto de hacerle bien a los demás, en la forma de la sociedad, la comunidad, la familia, país o humanidad, es una manifestación parcial del mismo sentimiento original por el cual una entidad viviente pura siente felicidad con la felicidad del Señor Supremo. Las doncellas de Brajabhumi exhibieron esos magníficos sentimientos en aras de la felicidad del Señor. Las gopis amaron al Señor sin esperar nada a cambio, y eso constituye la exhibición perfecta del espíritu Akamaha. El espíritu Kama, o el deseo de satisfacerse a uno mismo, se exhibe a plenitud en el mundo material, mientras que el espíritu de Akamaha se exhibe plenamente en el mundo espiritual. La idea de volverse uno con el Señor o de fundirse en el Brahmayoti también puede ser manifestación del espíritu Kamaha. Sí constituye el deseo de satisfacerse a uno mismo para liberarse de los sufrimientos materiales.
Un devoto puro no quiere liberarse para verse aliviado de los sufrimientos de la vida. Incluso si la supuesta liberación, el devoto puro ambiciona lograr la satisfacción del Señor. Arjuna, influido por el espíritu Kama, declinó pelear en el campo de batalla de Kurukshetra, porque quería salvar a sus parientes en aras de su propia satisfacción. Pero como era un devoto puro, accedió a pelear y al indicárselo el Señor, porque recobró su buen juicio y comprendió que la satisfacción del Señor al precio de la suya era su deber primordial. De ese modo, él se volvió a Kama. Esa es la etapa perfecta de un ser viviente perfecto. Udaradihi significa aquel que tiene una perspectiva muy amplia. La gente que tiene deseos de disfrute material adora a pequeños semidioses y esa clase de inteligencia se condena en el Bhagavad Gita 7.20 como Hrittanyana, inteligencia de aquel que ha perdido su buen juicio. Uno no puede obtener ningún resultado que proceda de los semidioses sin la sanción del Señor Supremo. Por lo tanto, una persona con una perspectiva más amplia puede ver que la autoridad final es el Señor, incluso para los beneficios materiales. Bajo tales circunstancias, aquel que tiene una perspectiva más amplia, incluso si tiene el deseo de disfrutar de lo material o de lograr la liberación, debe emprender la adoración del Señor directamente. Eso implica que el Bhakti Yoga puede administrarse perfectamente sin ninguna mezcla de karmoniana. Así como el rayo solar no está mezclado con nada, es muy fuerte, en consecuencia se llama tibra, asimismo el Bhakti Yoga, de oír, cantar, etc., sin mezcla, lo puede ejecutar todo el mundo sin que importe la motivación interna. Entonces, Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 3, texto 10, Akama sarva kamo va moksha kama udaradihi tibrena bhakti yogena yayeta purusham param. Una persona que tenga una inteligencia más amplia, ya sea que esté llena de todos los deseos materiales o que no tenga ningún deseo material o que desee la liberación, debe adorar por todos los medios al Todo Supremo, la personalidad de Dios. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasak Swamin Iti Namine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Muy bien, de nuevo, bienvenidos. Cuando Prabhu Keshavarram me invitó a dar esta clase, automáticamente me puse a pensar sobre qué texto íbamos a hablar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces en el templo o en algunos programas se va siguiendo un orden de lectura sistemático. Entonces, ¿qué sucede? El orador lo único que tiene que hacer es continuar con el texto que corresponde y a partir de ahí exponer sus comentarios. Pero bueno, como la clase de hoy de Srimad Bhagavatam era libre y el Bhagavatam tiene 12 cantos, básicamente tenía que pensar qué texto iba a elegir. Y esa capacidad de pensar es posible porque dentro de nuestro cuerpo sutil hay un factor llamado mente. Es decir, a partir de la mente es que nosotros podemos pensar qué texto leer del Bhagavatam, qué alimentos ofrecer a Krishna, cómo vestirnos, etcétera, etcétera. Pero además también sucede que Srila Prabhupada tradujo la literatura védica para todos nosotros. Srila Prabhupada nos trajo el canto del santo nombre, Srila Prabhupada nos trajo la adoración de la deidad, nos enseñó a peregrinar por los lugares sagrados donde Krishna llevó a cabo sus pasatiempos. Srila Prabhupada nos enseñó la supremacía del servicio devocional puro en compañía de Vaishnavas puros y de un maestro espiritual genuino. Y naturalmente nosotros que formamos parte de ISKCON sentimos una gratitud enorme hacia Srila Prabhupada. El sentir, ese sentir es también una facultad de la mente. Así que sabemos que con la mente pensamos, que con la mente sentimos, y a su vez cuando uno siente gratitud hacia Srila Prabhupada, desea poder, en la medida de la capacidad que uno posee, seguir sus pasos e intentar ser útil dentro de esta sociedad internacional para la conciencia de Krishna, prestando servicio. Y con eso nos encontramos básicamente con las tres funciones principales de la mente,
que es el pensar, el sentir y el desear. Es decir, el deseo es una característica de la entidad viviente. El deseo, que es una función de la mente, tiene que ver con el tender, ¿sí?, hacia un interés, hacia una apetencia. El deseo está muy relacionado a nivel psicológico con las sensaciones y con las emociones. Y el punto es que el deseo es un factor tan importante que en diversas culturas del pasado se elevó al deseo al rango de una divinidad. En la cultura grecolatina, el deseo estaba personificado en la figura del dios Eros, hijo de la diosa Venus. Y en la antigua cultura védica de la India, el deseo estaba personificado en el semidios Kamadev. Entonces, podemos ver que el deseo es un factor importantísimo, porque el deseo nos mueve hacia el objeto del deseo. El deseo nos mueve hacia el sujeto del deseo. El deseo nos mueve a realizar determinadas actividades. Es decir, el ser humano está impulsado por deseos en casi todo lo que hace. Es decir, el deseo es tan fuerte, es tan importante, es tan relevante, que el deseo nos mueve a actuar de diferentes maneras para que intentemos satisfacerlo. Y en el significado que estamos leyendo hoy, puede uno observar que hay tres concepciones acerca del deseo. En primer lugar, hay un término sánscrito que es sarvakama. Sarvakama puede ser traducido como tener todo tipo de deseos. O sea, sarvakama es la posición más frecuente que nos encontramos en el mundo material. Nosotros, como seres humanos, nos encontramos siempre deseando algo. Es decir, ya desde que nacemos, nuestros padres nos enseñan a desear estudiar, nos enseñan a desear progresar, nos enseñan a desear ir de vacaciones, nos enseñan a desear que llegue el día de nuestro cumpleaños para recibir regalos. El deseo es algo totalmente natural para un ser viviente dentro de este mundo. Y el punto es que cuando hablamos de sarvakama, hablamos de poseer todo tipo de deseos, pero específicamente todo tipo de deseos materiales. Y desear en sentido material es la posición habitual dentro de este mundo que es fenoménico, que es material. ¿Qué implica sarvakama? Querer disfrutar y específicamente de la materia. Sarvakama implica que cada uno de nuestros deseos, cada uno de nuestros sentidos tiene la tendencia a entrar en contacto con los objetos de los sentidos. La lengua quiere disfrutar el sabor de diferentes alimentos. El oído quiere disfrutar de diferentes tipos de música. La vista quiere disfrutar de diferentes formas. El tacto quiere disfrutar de diferentes superficies. Es decir, sarvakama, estar lleno de deseos materiales, que es la posición más usual dentro de este mundo material, implica querer disfrutar de la materia, implica que nuestros sentidos entren en contacto con los objetos de los sentidos. Pero si filosóficamente analizamos el deseo material, podemos ver que si nosotros no satisfacemos materialmente nuestros deseos, sufrimos. Sufrimos porque no logramos obtener esas cosas que deseamos, no logramos estar con esas personas que deseamos, o sufrimos porque no logramos realizar ciertas actividades que deseamos. Entonces, si en este mundo, cuando uno tiene deseos materiales, no logra satisfacer el deseo, se frustra y hasta se enoja la persona que no puede satisfacer sus deseos. Pero si lográsemos satisfacer nuestros deseos materiales dentro del mundo material, tampoco nos sentimos satisfechos. Porque ni bien intentamos satisfacer un deseo, ya esa
cosa que obtenemos, esa persona con la que estamos o esa actividad que realizamos pierde el interés con el paso del tiempo, a veces más rápido, a veces más lento, y ya uno tiene que verse impulsado a actuar, uno se ve nuevamente movilizado hacia la satisfacción de un nuevo deseo material. Y ese es el problema de la persona que se encuentra en la situación de sarva kama, ¿sí? Porque si de alguna manera no satisfacemos el deseo, nos frustramos. Si lo satisfacemos, nos aburrimos y volvemos a desear. Pero tanto si lo satisfacemos como si no lo satisfacemos, cuando en nosotros predomina esa tendencia material a poner los sentidos materiales en contacto con los objetos de los sentidos materiales, tenemos que, tras la muerte de este cuerpo, el alma que sobrevive al mismo, tiene que reencarnar de un cuerpo material a otro. Y el alma tiene que reencarnar de un cuerpo material movida por sus deseos materiales para estar insatisfecha en la próxima vida si no satisface sus deseos, o estar insatisfecha en la próxima vida porque si satisface el deseo no nos llena por completo. Entonces, esto nos lleva a la segunda postura ante el deseo que se describe en el significado de hoy, que es moksha kama. Moksha kama puede ser traducido como deseo de liberación. Y mientras que sarva kama es la postura más habitual para las personas que desean disfrutar del mundo material, moksha kama es la posición que asumen aquellos que buscan liberarse del mundo material. Es la postura que asumen los gyanis, es la postura que suelen asumir también los impersonalistas. Entonces, mientras que la persona común, cuya conciencia todavía no ha despertado, desea constantemente objetos materiales, situaciones materiales, actividades materiales, a pesar de que nunca está conforme con eso, y por desear todo eso tiene que reencarnar de un cuerpo a otro para de vuelta a nacer, de vuelta a envejecer, de vuelta a enfermar, de vuelta a morir. El gyani, el impersonalista, después de haber pasado por muchísimos nacimientos en ese ciclo del samsara, guiado por el deseo material, llega un punto en que despierta su conocimiento. Llega un punto en que se vuelve inteligente la persona y dice, ok, tengo estos deseos, ya antes intenté disfrutar de este deseo, no quedé satisfecho con el deseo, y si no lo pude satisfacer me frustré, y tanto si me frustré como si no me frustré, tuve que volver a reencarnar. Así que cortemos con los deseos materiales y solo deseemos la liberación, moksha kama. Entonces, esa posición lleva al gyani a desarrollar conocimiento trascendental. Esa posición lleva al gyani o al impersonalista a buscar conocimiento filosófico. Esa es la posición que se alcanza luego de haber madurado dentro de este ciclo del nacimiento y la muerte, y es la posición que nos conduce a plantearnos la pregunta acerca del ser. Es decir, el gyani, con una mentalidad filosófica, intenta distinguir la materia del espíritu, intenta distinguir lo temporal de lo eterno, se plantea que hay más allá de todas las apariencias, se plantea que hay más allá del todo el devenir, y por tanto este gyani, esta persona de mentalidad filosófica, esta persona introspectiva, se plantea la pregunta acerca del ser, y mientras que la persona común solo desea lo más común de todo, que es el disfrute material, a pesar de que el disfrute, por más que estemos apegados, sabemos que no nos satisface plenamente, el gyani, el impersonalista, lo que desea es comprender la naturaleza del Brahman, comprender la naturaleza del todo. Y en este sentido, la liberación que busca el impersonalista también es imperfecta, dado que en función de lo que sabemos a partir de la lectura de textos como el Srimad Bhagavatam, por más que uno haya atravesado por muchísimas vidas disfrutando materialmente y se haya frustrado,
y como consecuencia de eso en uno se despierta una mentalidad filosófica para buscar la liberación, y luego uno también esté todo un conjunto de vidas intentando obtener conocimiento trascendental, intentando indagar acerca de la naturaleza real del ser. Aún así, si uno lograse alcanzar la liberación impersonal, también desde esa liberación el alma cae. Esa liberación no es del todo satisfactoria para el alma, porque liberarnos en sentido impersonal, fundir nuestro ser individual en la naturaleza del Brahman impersonal, implica una pérdida de la individualidad del alma. Y como consecuencia, esa pérdida de la individualidad nos lleva a no estar totalmente satisfechos con la liberación de tipo impersonal. En ese sentido, si analizamos también el texto de hoy, además de hablar de la importancia que tiene el deseo como facultad de la mente, además de hablar de la importancia que tiene el deseo como un interés, como una apetencia que está relacionado con sentimientos y emociones, además de hablar del deseo como el motor interno que nos impulsa hacia ciertos objetos, hacia ciertas personas, hacia ciertas actividades. Luego de eso clasificamos los deseos en función de los significados que nos da Srila Prabhupada hoy en este texto del canto 2, capítulo 3, texto 10 del Srimad Bhagavatam, y vimos la primera postura que es Sarva Kama, la segunda que es Moksha Kama. Ahora vamos a analizar la expresión Akama. Akama quiere decir estar libre de deseos. Y mientras que tener todo tipo de deseos es la actitud propia de la persona que está en el mundo material, mientras que buscar moksha kama es la actitud propia que asume el gyani, el akama, el estar libre de deseos, es el estado de conciencia propio que experimentan las almas liberadas en el mundo espiritual. Y sin embargo, pensar qué significa en sentido real akama o estar libre de deseos es un factor complejo, porque nosotros tenemos experiencia en este mundo material de estar siempre deseando y de estar deseando constantemente. Entonces, el punto es que hablar de akama requiere una aclaración. Akama, el estar libre de deseos, quiere decir que uno debe desear servir a Krishna. Nosotros somos una parte y Krishna es el todo. Y el deseo natural de la parte es entrar en contacto con el todo. Es decir, estar libre de deseos, akama, no quiere de alguna manera decir que nos volvemos como una piedra, que nos volvemos inertes, que no tenemos vida, que no tenemos movimiento, que no tenemos acciones y que no hacemos nada y que estamos en una completa inercia, sino que estar libre de deseos significa desear, pero en el plano trascendental. No desear como lo hace la persona confundida por la influencia del ego falso, sino que akama es desear desde el plano del ego verdadero, comprendiendo quién soy como ser espiritual, comprendiendo quién es Krishna como la suprema personalidad de Dios, comprendiendo que existe una relación eterna entre Krishna y el ser individual, y akama es que el deseo del alma liberada es satisfacer el deseo de Krishna. Y en ese sentido uno alcanza la máxima felicidad. Entonces, sabemos la importancia del deseo, sabemos cómo se clasifican los deseos. Ahora el punto es ver cómo se satisface cada tipo de deseo. Cuando utilizamos la expresión sarva kama, estar lleno de todo tipo de deseos materiales, satisfacer dichos deseos puede explicarse desde dos perspectivas. La perspectiva en la cual podemos situarnos en la cultura védica, momento en el cual Krishna habló el Bhagavad Gita hace más de 5.000 años, o intentar analizar cómo satisfacer todos esos deseos materiales en nuestro propio tiempo, en la actualidad, siglo XXI. Entonces, en la época de Krishna, en la época en que en India estaba presente esa civilización centrada en el conocimiento de los Vedas,
Quien poseía todo tipo de deseos materiales, lo que hacía era adoptar la sección Karmakanda de los Vedas. Esto implica, en la práctica, ejecutar determinadas ceremonias, determinados rituales y determinados sacrificios a diferentes semidioses para que esos semidioses otorguen a la persona que ejecuta el sacrificio el resultado material deseado. Sin embargo, esta es una actividad prácticamente desconocida en el mundo contemporáneo y si pensamos el estar lleno de todo tipo de deseos o sarvakama en la actualidad, deberíamos plantearnos cómo es que eso puede ser satisfecho. Entonces, para ciertas personas, la manera de satisfacer sus deseos materiales es mediante algún tipo de actividad, mediante algún tipo de acción y específicamente mediante algún tipo de trabajo. Es decir, quien tiene deseos materiales para satisfacer necesita los medios materiales y los recursos materiales para satisfacer esos deseos. ¿Y eso qué hace? Eso nos lleva a que ejerzamos día a día algún oficio o a que ejerzamos día a día alguna profesión para poder obtener una remuneración económica que nos permita tener los medios materiales para satisfacer nuestros deseos materiales. Esa es una manera en el mundo contemporáneo. Y la otra manera es siendo un parásito. O sea, si no trabajás, tenés que vivir a costa de otros. Es decir, hay quienes, históricamente hablando, han explotado a personas de su mismo sector social o de otro sector social, de su mismo género o de otro género, para a partir del sacrificio y del esfuerzo hecho por el otro, uno, es decir, quien explota, poder obtener los recursos para satisfacer sus deseos materiales. Entonces, cuando hablamos de moksha kama o el deseo de liberación, para poder satisfacer este deseo, el gyani, el impersonalista, en primer lugar lo que tiene que hacer es rechazar todo tipo de actividad reactiva. Es decir, el gyani, el filósofo introspectivo, sabe que quien tiene deseo material en el contexto de cultura védica lleva a cabo sacrificios a los semidioses para obtener recursos materiales y así disfrutar materialmente de los sentidos, pero aún así quien adora a los semidioses, incluso si los semidioses satisfacen sus deseos materiales, ese adorador de semidioses se encuentra atrapado, se encuentra capturado, se encuentra encerrado dentro del ciclo del nacimiento y la muerte. Y el gyani, el filósofo, el impersonalista, comprende esto, comprende que todo trabajo material basado en el deseo material tiene reacción material, aunque sea materialmente favorable en forma de placer o materialmente desfavorable en forma de dolor, pero tanto las reacciones favorables como las desfavorables que obtiene el trabajador fruitivo, el karmi, el que tiene mentalidad sarvakama, que está lleno de deseos materiales y que por eso adora semidioses, o por eso trabaja duro, o por eso explota a otros para obtener su placer sensorial, esa persona queda capturada dentro del ciclo de nacimiento y la muerte. El alma tiene que pasar una y otra vez por el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte, por estar cautiva por ese deseo de disfrutar de la materia. Entonces, ¿qué hace el gyani? ¿Qué hace el filósofo? ¿Qué hace el impersonalista? Corta con el trabajo reactivo, corta con el deseo de disfrute material y practica sannyas, practica la renuncia, se aparta de la familia, se aparta del trabajo, se aparta de la sociedad y se consagra a la búsqueda de un conocimiento espiritual en el cual se identifique su ser individual con el ser supremo. Es decir, lo que busca aquel que está guiado por la conciencia moksha kama, es decir, deseo de liberación, es identificar su alma con el Brahman. Entender tat tuam asi, poder realizar que tú eres eso, que no hay diferencia
cualitativa entre el sujeto de conocimiento y el objeto de conocimiento. Y mediante esa comprensión, el Gyani, el impersonalista, el Mokshakama, busca satisfacer su deseo de perfección al disolver su personalidad material e ingresar en el plano del Brahman. Y para eso, obviamente, tiene que concentrar todos sus deseos en la búsqueda de la liberación. Entonces, hablamos de cómo satisface todos sus deseos materiales la persona con conciencia fruitiva. Hablamos de cómo intenta obtener la liberación, el Mokshakama o el Gyani. Ahora tenemos que hablar de Akama. Entonces, dijimos previamente que Akama significa estar libre de deseos, que es la actitud que predomina en el mundo espiritual, que no implica ser inerte como una piedra, inmóvil y sin vida, sino que es desear servir a Krishna como la parte sirve al todo. Entonces, el ejemplo perfecto que Srila Prabhupada explica en el significado de la conciencia Akama o estar libre de deseos son las gopis de Vrindavan. Como sabemos, en Vrindavan, Krishna es eternamente joven. Como sabemos, Krishna en Vrindavan como máximo manifiesta una edad de 16 años. Cuando uno lee Srimad Bhagavatam, hay pasatiempos de Krishna desde el momento en que él nace, en la cárcel de Kamsa como hijo de Vasudevi Devaki, luego es trasladado a Vrindavan y es considerado hijo de Nanda y Yashoda. Y desde los pasatiempos infantiles de Krishna llegamos a los pasatiempos Yauvanam, de la juventud. Entonces Krishna, la suprema personalidad de Dios, no es un anciano de barba blanca que vive arriba de las nubes viendo quién se porta bien y quién se porta mal, sino que Krishna, la suprema personalidad de Dios, es eterno, pleno en conocimiento y bienaventuranza, y es Nava Yauvanam. Krishna es eternamente joven, y Krishna día a día con sus amigos va a los bosques de Vrindavan a cuidar vacas surabis. Y naturalmente cuando Krishna toca su flauta, las gopis automáticamente lo recuerdan con amor. Entonces esas jóvenes pastoras de la tierra de Vrindavan representan el aspecto más elevado e inmaculado del espíritu Akama. ¿Por qué? Porque las gopis, ellas sirven a Krishna amorosamente sin esperar nada a cambio. Es decir, las gopis no sirven a Krishna pensando, bueno, Krishna es el hijo de Nanda Maharaj y entonces el rey Nanda nos va a beneficiar con alguna tierra de pastoreo, o Krishna es el hijo de madre Yasoda y como Yasoda tiene mucha influencia sobre las mujeres de Vrindavan, entonces vamos a poder obtener alguna posición dentro de la aldea. Las gopis simplemente están atraídas por la belleza trascendental de Krishna, por la maravillosa sonrisa que tiene Krishna. Krishna es experto en el arte de sonreír. Las gopis están atraídas por la mirada de Krishna. Cuando Krishna al atardecer vuelve con sus amigos de la tierra de pastoreo, llevando nuevamente las vacas a la aldea de Vrindavan, las gopis están tan ansiosas de ver a Krishna que se arriman a las ventanas de su casa, se arriman a las puertas de su casa, salen de sus casas, y mientras Krishna camina con sus amigos y va llevando las vacas hacia sus establos, Krishna lanza una mirada de reojo a las gopis y las gopis se inundan de bienaventuranza trascendental al ser miradas por Krishna. Y las gopis simplemente disfrutan del placer de Krishna. Las gopis no esperan nada de Krishna, su amor es puro, su amor es inmaculado. La felicidad de las gopis es la propia felicidad de Krishna mismo. Y son ellas quienes manifiestan el espíritu más elevado de Akama o estar libre de deseos. Entonces, como vimos al comienzo del encuentro de hoy, nuestra mente piensa, nuestra mente siente y nuestra mente desea. El deseo tiene que ver con ciertos intereses, con ciertas apetencias, se relaciona con ciertas emociones y con ciertos sentimientos. Y el deseo es muy importante en la vida porque el deseo determina un curso de acción para la existencia. El punto es que, como explica el texto de hoy del Srimad Bhagavatam, canto 2,
capítulo 3, texto 10, ya sea que uno tenga todo tipo de deseos materiales, sarva kama, ya sea que uno desee la liberación, moksha kama, o ya sea que uno esté libre de deseos, akama. En cualquiera de esos casos, una persona que tiene una inteligencia amplia se dedica a prestar servicio devocional a Krishna. Es decir, el servicio devocional a Krishna está abierto a todos. Es decir, los Vaishnavas de ISKCON no debemos discriminar a nadie que intente comenzar a prestar servicio a Krishna. Porque la persona que está buscando disfrute material puede servir a Krishna. Porque la persona que está buscando liberación impersonal puede servir a Krishna. Y aquel que no tiene ningún tipo de deseo material, naturalmente sirve a Krishna. Entonces, el punto es que todo el mundo puede practicar Bhakti Yoga, todo el mundo puede practicar servicio devocional independientemente de la motivación interna. El servicio devocional está abierto a todos. El servicio devocional es supremamente inclusivo. No importa por qué empezaste a servir a Krishna. El punto es que todo el mundo puede hacerlo, incluso el que tiene deseos materiales, incluso el que desea la liberación o incluso el que no tiene ningún tipo de deseo. ¿Por qué? Porque el Bhakti Yoga, el servicio devocional que se le ofrece a Krishna, es el supremo medio y el supremo fin de todos los procesos de autorrealización. Cuando uno estudia el Bhagavad Gita en profundidad, puede ver que todos los procesos de yoga en realidad tienen como objetivo supremo y como meta final al Bhakti Yoga. Y por eso es que si vos tenés todos los deseos materiales, si querés obtener liberación impersonal, o si no tenés deseos, podés servir a Krishna. Y en ese sentido, ISKCON tiene que estar abierto a todo tipo de personas, porque todos, independientemente de su motivación interna, pueden ofrecer servicio devocional. Y además, el servicio devocional es el proceso que permite obtener todo tipo de perfecciones. No hace falta adoptar algún otro tipo de sendero. Es decir, a través de la práctica del Bhakti Yoga, cada persona que posea diferente tipo de conciencia y que posea diferente tipo de deseos puede verlo satisfecho al servir a Krishna. Como vimos previamente, los materialistas al servir a Krishna pueden obtener disfrute material. Ahora, el punto es que el materialista tenga una inteligencia amplia. ¿Qué significa esto? Que, como vimos, la persona sarvakama, que está llena de todo tipo de deseos, en la época de la cultura védica adoraba semidioses para que ellos le otorguen disfrute material. Pero técnicamente los semidioses no son independientes de Krishna. Si un semidios otorga algún don a su adorador, primeramente es Krishna quien debe sancionarlo. Krishna debe autorizar a ese semidios para que su adorador pueda alcanzar el resultado deseado. Y por eso, si un materialista es inteligente y entiende que los semidioses no son nada más que intermediarios, el materialista puede adorar a Krishna directamente, sin intermediarios, y ver complacidos sus deseos materiales. En el libro de Krishna, traducido en español como Krishna, la fuente del placer, hay un pasatiempo que grafica muy bien esto. Cuando Krishna vivía en Vrindavan como hijo de Nanda y Yasoda y era muy pequeñito, él estaba en su casa y escuchó que por la calle venía circulando una vendedora ambulante de frutas. Era una dama que tenía una cesta muy grande, toda llena de frutas. Entonces Krishna chiquito, Krishna bebé, con sus manitos pequeñas agarró granos, porque en esa época el comercio era por trueque. Entonces Krishna con sus manos chiquititas agarró granos de la casa de Nanda Maharaj para ir a cambiarlo con la vendedora por frutas. Pero como las manitos de Krishna eran muy pequeñas, los granos se iban cayendo. Y la vendedora comenzó a ver esa situación y la vendedora comenzó a ver lo maravillosamente hermoso que era Krishna. Y aunque Krishna le trajo muy poquitos granos a la vendedora, porque casi todo se le había caído, la vendedora lo llenó a Krishna con un montón de frutas, le dio todas las mejores frutas que tenía. Y en un momento cuando la vendedora después miró la cesta donde estaba
sus frutas, esa cesta estaba toda llena de piedras preciosas, toda llena de riquezas, toda llena de opulencia material. Entonces, el punto es que Prabhupada explica en ese significado de Krishna, la fuente del placer, que si uno le ofrece algo a Krishna, Krishna te va a multiplicar por miles y miles y miles de veces eso que vos le ofreciste. Incluso si la intención de servir a Krishna es obtener una recompensa material por servir a Krishna, uno lo puede hacer. Si es una persona que tiene una inteligencia amplia, no va a recurrir a un semidios, va a recurrir directamente a Krishna. ¿Es ese el estado más elevado en la vida espiritual? No, no lo es. Pero aunque uno tenga deseos materiales, también puede servir a Krishna. Estamos todos incluidos dentro del servicio devocional. Entonces, los gyanis, los mokshakama, los que desean la liberación, también pueden obtener el cumplimiento de su deseo sirviendo a Krishna. ¿Por qué? Porque la luz solar, es decir, los rayos del sol, están siempre en conexión, siempre en contacto con el propio globo solar. O sea, los rayos del sol no son independientes del sol, siempre están en contacto entre sí. Y del mismo modo, el Brahman impersonal, esa energía impersonal a la que aspira el Mokshakama, es nada más y nada menos que el brillo corporal del cuerpo eterno, pleno en conocimiento y bienaventuranza de Krishna mismo. Por eso, si un impersonalista quiere la liberación, también puede adorar a Krishna, porque Krishna le puede permitir que su ser individual ingrese dentro de la refulgencia del Brahman impersonal. Y así también el impersonalista puede haber cumplido su deseo de liberación adorando a Krishna mediante el servicio devocional. De hecho, tal vez la máxima autoridad dentro de la filosofía impersonal es Shankaracharya. Y Shankaracharya, además de su famoso comentario al Vedanta Sutra, además de haber iniciado una orden de sannyas, Shankaracharya fundó 4 templos principales. Y Shankaracharya apoyó la adoración de la deidad del Señor Vishnu, la personalidad de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de la filosofía de Shankaracharya, la deidad de Vishnu, la forma de Vishnu, es pensada como Brahman Saguna, Brahman con cualidades. Entonces, también si el impersonalista adora a Vishnu, que es el Brahman con cualidad, a diferencia del Brahman impersonal, que es el Brahman Nirguna o Brahman sin cualidad, esa adoración de Vishnu al impersonalista le permite fundirse en la fulgencia de Brahman. Y ese punto es también muy importante. Entonces, el devoto puro, aquel que está libre de deseos, naturalmente está situado en su ego verdadero, porque entiende que no es el cuerpo material, porque entiende que es un alma espiritual, porque entiende que es parte eterna de Krishna, porque entiende que Krishna es la suprema personalidad de Dios y que tenemos que revivir en esta vida humana nuestra relación con Krishna. Y también, obviamente, el devoto puro, al igual que el materialista y al igual que el impersonalista, puede dedicarse al servicio devocional a Krishna. Ese servicio devocional comienza con lo que estamos haciendo ahora, escuchar acerca de Krishna, leer las Shastras. Ese servicio devocional continúa en el sentido que una vez que uno escuchó bien, uno canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tanto en forma de Vayan, como en forma de Kirtan, como en forma de Japa, pero uno canta el Mahamantra Hare Krishna. Y luego de haber escuchado y de haber cantado, el servicio devocional pasa por recordar a Krishna, por recordar su nombre, por recordar su forma, por recordar sus cualidades, sus pasatiempos, y hacer todo lo que uno hace como una ofrenda amorosa. Es decir, el Vaishnava se dedica al servicio de Krishna con conocimiento y a su vez también con devoción. Y así, naturalmente, nuestro deseo se satisface de manera natural, y así es como alcanzamos la máxima perfección, y así es como alcanzamos, sirviendo a Krishna, la máxima felicidad. Y también hay un ejemplo de esto. En el Néctar de la Devoción, Prabhupada explica que hace miles y miles de años
estuvo en la tierra una expansión de Krishna que es Ramachandra, el esposo de Sita, hermano de Lakshman, Satrugna y Bharat. Y cuando era joven, Ramachandra, que es Krishna mismo, fue exiliado por su padre al bosque. Y él tuvo que vivir aproximadamente 14 años en el bosque de Dandakaranya. El punto es que en ese bosque donde vivía el señor Ramachandra, había un conjunto de sabios que eran devotos muy avanzados y que se dedicaban al servicio devocional. Y viendo la belleza trascendental del señor Ramachandra, esos sabios desearon asumir formas de mujer para poder abrazar al señor Ramachandra, pero con un amor de tipo conyugal. Ellos manifestaron un amor del tipo de pareja respecto del señor Ramachandra. Pero obviamente el señor Ramachandra no podía aceptar esto porque él tenía el Eka Padnivrata. El señor Ramachandra, a diferencia de Krishna, que se casó con 16.108 esposas, el señor Ramachandra asumió el voto de Eka Patni. Eka significa uno, Patni esposa. El señor Ramachandra solamente aceptó casarse con Sita Devi. Y por eso él no podía aceptar el servicio de los sabios en esa modalidad de amor conyugal. Entonces, esos sabios, después de un tiempo, cuando Krishna descendió a la tierra, esos sabios tomaron en un nacimiento próximo cuerpos de gopis. Y así es como esos sabios del bosque de Dandakaranya, transformados en gopis, pudieron satisfacer el deseo de satisfacer a Krishna dentro de la danza rasa, y así alcanzaron la máxima perfección, la máxima felicidad y la máxima bienaventuranza, que se logra a través de desarrollar amor puro por Krishna. Hare Krishna, muchas gracias, todas las glorias a Srila Prabhupada, todas las glorias a los devotos reunidos. Bien, nuevamente quiero agradecer a Prabhu Keshavarram por la invitación para esta clase. Quiero agradecer a toda la comunidad de ISKCON San Juan por darme la oportunidad de estar junto a ustedes. Y voy a revisar a ver si hay alguna pregunta. Bien, entonces, saludos para Keshavarram Prabhu, Nahuel Marín Leiva, Ekendra Das, Edgardo Burgos, Laura Freasa, Sil Caballero, Vishvamitra Prabhu. Bien, acá hay una pregunta, creo. Hare Krishna Prabhu, ¿la búsqueda del conocimiento filosófico trascendental es un deseo del alma o de la mente? Bueno, más que de la mente, es un imperativo de la inteligencia. La búsqueda, el conocimiento trascendental, en el caso de los gyanis, después de haber disfrutado por muchas y muchas vidas de disfrute material y no logrando una satisfacción completa, el gyani tiene el deseo de trascendencia, tiene el deseo de liberarse, el deseo de fundir su ser individual con el Brahman. Entonces, la mente obviamente puede desear eso cuando la inteligencia se denomina inteligencia deliberada, aunque ahí mente e inteligencia trabajan en conjunto. ¿Por qué? Porque los sentidos se subordinan a la mente y la mente se subordina a la inteligencia. Entonces, una inteligencia estable, una inteligencia consciente de la trascendencia, trabaja en conjunto con la mente para cultivar conocimiento trascendental. Ahora, cuando nombramos la palabra alma, el alma tiene 3 características y esto nos lleva a otro nivel de análisis. Porque uno dice, bueno, el alma, el término sánscrito es atma o shivatma o también adhyatma. Pero básicamente, ¿qué es el alma? El alma tiene 3 características principales: eternidad, porque no nace ni muere; bienaventuranza, porque en su estado puro ella goza a plenitud; y también conocimiento, o sea que el conocimiento es un atributo del alma. El conocimiento trascendental es un atributo del alma. El conocimiento trascendental es parte de nuestro ser. Espero haber, Laura, respondido esta pregunta. Bien, Vishvamitra. Si no te enojas, te dejo una cita de San Francisco de Asís que viene muy al caso de esta clase. Francisco Uvacha. Francisco dice: qué bueno es no poseer voluntad
de olvidarse, qué bueno es no poseer voluntad de olvidarse de uno mismo. Me cuesta leer, perdón. Qué bueno es no poseer voluntad. Qué bueno es no poseer voluntad, olvidarse de uno mismo y abandonarse con plena confianza al soplo de Dios. Eso es la libertad. Si te preguntás cuál es el hombre más libre, hermano León, responde: el que se ha hecho esclavo de Dios, porque toda otra libertad es servidumbre. Francisco de Asís, sí, por supuesto, Prabhu Vishwamitra. A mí esto automáticamente cuando leí la cita y empecé a entenderla, porque estoy mirando las preguntas en el celular, tengo una pantalla chica y me cuesta un poco desplegar el comentario. Pero básicamente recordé el Sharanagati, la entrega de la que hablaba Bhaktivinoda Thakur. Así que sí, Prabhu, es una gran instrucción, Indudablemente San Francisco de Asís, un devoto puro. Es más, yo recuerdo hace muchos años, esto es personal, hace muchos años yo ya estaba con los Vaishnavas intentando practicar conciencia de Krishna y unas vacaciones de invierno caí enfermo, pero fue enfermo de estar más de una semana en cama. Y mi abuela, que era católica, me trajo de regalo una biografía de San Francisco de Asís. Y fue un néctar. No tenía que trabajar, no tenía que estudiar, solo leer. No podía ni moverme. Así que leí la biografía de San Francisco de Asís y una biografía de San Francisco de Asís editada por la comunidad franciscana. Y si lo que esa biografía dice es cierto, entonces no hay duda de que San Francisco de Asís había sido un devoto puro. Y lo que yo leí también dentro de esa biografía, que en este momento justo Paramatma lo trae a la memoria, es que San Francisco de Asís en un momento él pudo ver a Dios. Y no vio un señor viejo de barba larga y pelo blanco, sino que lo que cuenta la misma biografía escrita por los franciscanos es que cuando San Francisco de Asís vio a Dios, vio un chico joven supremamente hermoso. Gracias por la cita entonces. También saludos para Sara Álvarez, reverencias. No, Sara, no, esta clase no sale por Zoom, solamente por Facebook Live. Bueno, Laura, Freasa, bueno. Agradezco de vuelta a Prabhu Keyavarram por la invitación, agradezco a toda la comunidad de ISKCON San Juan por organizar estos programas para que tengamos Sadhusanga y Krishna Katha, y obviamente agradezco a todos los que están presentes en vivo en este momento por sus comentarios, por sus preguntas, y bueno, es un placer estar junto a ustedes. Todas las glorias a Srila Prabhupada, todas las glorias a los devotos reunidos. Si no hay más preguntas, entonces terminamos acá. Hare Krishna, Aum Tat Sat.